Vamos a tomar contacto con Miguel Schiariti. Miguel es presidente de la Cámara de Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Miguel, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, señor, muy bien. Queriendo consultarle sobre cómo está viendo usted la evolución en el precio de la carne. La evolución del precio de la carne responde exclusivamente a dos factores. Uno, el factor político y las consecuencias de la sequía, y el otro, a el escaso poder de compra que van teniendo cada día menor los consumidores. Hemos tenido en el mes de diciembre, entre el 5 y el 12 de diciembre, una estampida de precios en el mercado de cañuelas, producto de una muy baja entrada de Hacienda, por un lado, y por otro lado, el run de que cuando asumía el nuevo presidente explotaba todo por los aires, había muchos temores, el productor decidió no remitir y en ese momento la Hacienda aumentó en 3 rondas del mercado de Liniers el 60%. Esto se trasladó al público la semana siguiente, es decir, la semana del 12, del 14, y el público no convalidó, por lo tanto los precios volvieron a caer alrededor del 30% del precio más alto, y entonces se estabilizaron en los valores actuales y no creo que haya o vaya a haber modificaciones en los próximos días. Yo diría que hasta marzo no va a haber modificación en los precios, por lo menos modificaciones significativas en los precios. Bueno, Miguel, terminó siendo cierto. El mercado iba a terminar siendo el gran regulador, porque la gente no iba a convalidar, no porque no quisiera eventualmente o porque no tuviera disposición, no tiene dinero en el bolsillo. Eso es lo que terminó de convencer al mercado de que no podía convalidar determinados precios. Sí, es exactamente así. Por otro lado, esa caída en la oferta fue una caída ficticia generada por el run de la macroeconomía que hacía suponer un desastre económico y ningún productor quiso remitir Hacienda esta semana si la semana que viene va a valer el doble. Esto es lo que pasó en definitiva, por eso ese aumento desmesurado que el mercado acomodó realmente. Creo que este es uno de los pocos mercados, si no es el único, que trabaja con las leyes de mercado. Es un mercado absolutamente transparente y esto ocurre ¿por qué? Porque hay 220.000 productores ganaderos que son los que deciden remitir o no remitir Hacienda al mercado. Hay 4.500 compradores de ese producto, que son los matarifes y los frigoríficos. Después tenemos más de 60.000 carnicerías en el país. Y finalmente estamos los 47 millones de habitantes, que somos los que convalidamos o no los precios. En este caso ha funcionado de manera perfecta y muy ágil la recomposición de precios a los valores normales que son los actuales. Miguel, dos efectos contrapuestos, ¿no? Primero el tema de la sequía que usted muy bien mencionaba, pero después se vinieron unas lluvias realmente muy, pero muy importantes que impedían la salida de la hacienda rumbo al mercado de Cañuelas. ¿Eso obró también? Eso también obró porque además cayó justo en esa semana, hubo lluvias muy importantes. Entonces, al, a los rumores que en general se produjeron y como se llama, se sumó la lluvia y solo entró Hacienda de los feedlots que están sobre la ruta. Esto también redujo un poco la oferta de Hacienda. Miguel, finalmente, liberadas totalmente las exportaciones. Quiero saber su parecer y cómo puede influir en el mercado. Yo le voy a contestar de manera indirecta. A ver. En el 2015, cuando Cristina dejó como se llama, la presidencia, la Argentina producía 2.700.000 toneladas de carne y se exportaban 180.000 toneladas. En el 2019, cuando Macri dejó su gobierno, y no es porque Macri haya hecho nada en particular por el mercado ganadero, lo único que hizo fue no intervenir en el mercado, la Argentina produjo ese año 3.200.000 toneladas y exportó 900.000. Esto es, si a la ganadería, al sector de ganados y carnes de la Argentina se lo deja trabajar,
en 2 o 3 años vamos a duplicar o triplicar nuestra producción de carnes y nuestras exportaciones. Pero para eso hace falta que se lo deje trabajar libremente al sector. Bueno, vamos a ver, Miguel. El hecho de que se haya permitido que esta cantidad de cortes también pueda ser exportados, ¿va a tener alguna influencia al mercado interno? Porque ese era el temor que esgrimían las autoridades anteriores, ¿no? Con el eslogan de cuidar la mesa de los argentinos no se podían exportar determinados cortes. Siempre el kirchnerismo puso títulos a medidas económicas que no tenían ningún resultado. La necesidad de hacer un relato épico para cada una de sus medidas absurdas, muchas de ellas, como por ejemplo el cierre de exportaciones, que en realidad es el mismo cierre de exportaciones que se hizo en el gobierno anterior de Cristina. Claro. Es decir, repetir una fórmula que no funcionó desde Moreno en adelante. Recuerden que Moreno, que fue el secretario de Comercio de Cristina, produjo la peor liquidación de la historia, de liquidación de vientres de la historia, redujo el stock ganadero en 12 millones y medio de cabezas, es decir, el 20%, gracias a las medidas inútiles y absurdas que tomó Guillermo Moreno en ese momento. Entonces, repetir la misma historia y darle un tinte épico en el relato, lo único que hace es generar que ocurra lo mismo que ocurrió antes, que no se produzca más carne, sino al contrario, se produzca menos. Pero los medios hablan de defender la mesa de los argentinos. 12 millones que no se recuperaron jamás, ¿verdad? No, se recuperó una parte, más o menos 5 millones y medio de cabezas se recuperaron, ni siquiera recuperamos el 50% todavía. Esperemos que con 4 años más de libertad de comercio y libertad de producción podamos recuperar esas 6, 7 millones de cabezas que están faltando. ¿Precios para la exportación y precios para el consumo interno, ¿es un debate real o también es un debate ficticio? No, es un debate ficticio porque se exporta un tipo de mercadería y se consume otra en la Argentina. El mayor cliente que tiene la Argentina hoy para sus ventas al exterior es China, que lleva vaca de refugio, lo que nosotros llamamos una vaca de refugio, que es la vaca que ya no nos va a dar más terneros en el campo, y entonces es una vaca que en algún momento se llamaba vaca conserva y que ahora se llama vaca china, es decir, la vaca que ya no tiene posibilidad de producir más terneros, y entonces en lugar de dejarla que se muera en el campo, como ocurrió en alguna época, se la manda al mercado y es un buen nivel de recupero que tiene el productor ganadero, el productor de cría para esa vaca que ya no está en condiciones de seguir produciendo. Bueno, Miguel, finalmente, ¿cómo ve usted el mercado de la carne de cerdo y también de la carne de pollo? El mercado de la carne de cerdo y la carne de pollo ha tenido un crecimiento, yo diría casi exponencial en los últimos 10 años. Han cambiado la genética, tanto porcina como aviar, y han aumentado muchísimo la productividad de estos dos sectores. Y a punto tal que, para darle solo un ejemplo, antes hacer 1 kilo de cerdo necesitaba 3,5 kilos de alimento, hoy necesita 2,8 kilos. Y hacían falta 120, 130 días para que un animal estuviera en condiciones de ir al frigorífico, y hoy necesita nada más que entre 90 y 100 días. Este aumento de productividad se tradujo en una baja de precio relativo respecto de la carne vacuna, que hizo que el consumo, que estaba en 4 kilos, pasara a 20 kilos. Con el pollo pasó algo semejante, con aumentos muy fuertes en la productividad, y hoy estamos consumiendo prácticamente lo mismo de carne aviar que de carne vacuna. Este año ha crecido un poco el consumo de carne vacuna porque recordemos que tuvimos 10 meses sin modificaciones en el precio de la carne por la sobreoferta que generó la sequía,